Un saludo para todas. Dentro de unos minutos vamos a comenzar nuestro saludo y nuestra invitación a la apertura de la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Vamos a conversar sobre lo importante que es en estos tiempos eh, de proteger, de defender todo lo que tenga que ver con el acto de amamantar y su impacto en el medio ambiente, en la vida y la salud sexual de las mujeres, en la salud mental de las mujeres. Entonces en unos momentos seguiremos transmitiendo en vivo. Vamos a estar en sintonía en Facebook y también en Instagram. Entonces me regalan un momento, los saludo a los que se van uniendo y comenzamos en unos minutos al mismo tiempo que con Guava Internacional, lo que tiene que ver con promoción, apoyo y defensa de la lactancia materna en este inicio de Semana Mundial de Lactancia Materna 2020. Entonces en un momento comenzamos. Gracias por estar aquí, gracias por unirse a este en vivo que en unos momentos vamos a comenzar. Un saludo para todos desde ahora, buenos días. Quienes están aquí, las dulas de Colombia, un saludo muy especial para todas nuestras amigas dulas, a Betsy, a Mariluz, a Fabián, al doctor Portilla, a todos los que están aquí en este momento. Comenzamos en un minuto. Bueno, vamos a comenzar. Hoy 1 de agosto comienza la Semana Mundial de la Lactancia Materna 2020. Estamos unidos obviamente con Guava Internacional, con la Fundación Camino Claro y a nivel personal como profesional de psicología y como mujer en esta causa que nos ha unido desde el año 2000 cuando me hice madre y en el año 2010 cuando nace Camino Claro y pues cuando ya pude integrar esta causa a mi profesión como psicóloga, especialmente en temas de salud mental perinatal. Entonces comenzamos la Semana Mundial de la Lactancia Materna, no olvidando pues que desde 1991 que se crea Guava, hemos venido uniéndonos muchas personas, profesionales, organizaciones y redes en esta protección, promoción y apoyo a la lactancia materna. Es muy importante que todos los profesionales de salud mental y de la salud, todas las mujeres, los hombres, las que van a decidir ser madres y aún las que no lo son, pero que probablemente por información necesitan conocer sobre lo importante que es amamantar y sobre todo haber sido amamantado y el impacto que tiene la lactancia materna, no solamente en la salud, sino en la salud mental específicamente y en todos los procesos neuropsicobiológicos. Entonces, damos apertura a esta Semana Mundial de la Lactancia Materna, saludándoles muy especialmente desde mi casa primal, desde este escenario sencillo, ahora con el COVID, pero muy comprometida aún en informar, en anclar y en impulsar el acto de amamantar en esas mujeres que deciden ser madres y que a partir del deseo pueden conectar con sus criaturas, sabiendo que, como siempre lo he dicho en todas mis charlas y mis conferencias, la mujer no solamente da teta, se da toda. Por eso es muy importante que entendamos que la lactancia materna hace parte de la sexualidad femenina, hace parte también de ese deseo íntimo de compartir la vida, compartir el escenario cotidiano con una criatura y lo importante que es por eso la educación prenatal, lo importante que es informarnos antes incluso de concebir nuestros hijos para que podamos garantizar que este momento de la lactancia materna sea un momento gozoso, sea un momento pleno, no sea una obligación biológica y social por el hecho de ser madre, sino que sea realmente un deseo genuino de dar lo mejor
no solamente de nuestros cuerpos, sino de nuestras almas y de nuestras psiquis a nuestros pequeños. Hoy en día la lactancia materna es muy importante porque el planeta necesita acciones sostenibles. Pero ¿cómo podemos sostener si no nos sostenemos a nosotros mismos? Por eso es muy importante informarnos para que todas las tendencias emergentes en salud y nutrición global estén ancladas con la salud mental y podamos comprender lo importante que es la Semana Mundial de la Lactancia Materna como una semana de promoción constante del acto de amamantar, pero también tiene que ser los 365 días del año. Este es un compromiso que he venido haciendo desde el año 2010 y hoy estamos aquí nuevamente saludándoles, invitándoles a que nos informemos sobre lactancia materna y que trabajemos unidos en esta celebración de la lactancia materna, pero sobre todo en esa promoción y esa difusión sobre el acto de amamantar. Entonces vamos a comenzar dándole importancia no solamente el día de hoy a los objetivos que tiene la Semana Mundial de la Lactancia Materna, sino que como psicóloga y como activista social es muy importante entender que promover el acto de amamantar es un logro y lograrlo también es una de las hazañas contracorrientes en esta sociedad patriarcal. Es muy importante que entendamos que amamantar en este momento también es un acto de revolución, que de una u otra manera remueve todos los cimientos primales en salud y en salud mental. La lactancia materna hace parte de la sexualidad femenina y la lactancia materna anclada al concepto de la sexualidad femenina también es correlativa a la sexualidad primal de los seres humanos y de todas las criaturas. Somos mamíferos por condición y es importante entender que la lactancia materna conecta no solamente a las mujeres, sino a la madre, al planeta, con las nuevas generaciones. Por eso lo que castramos en las mujeres, de una u otra manera lo castramos a nuestras criaturas y castramos a la madre tierra y a la naturaleza. Por eso es muy importante entender que en este momento la lactancia materna tiene un impacto global. No es un tema solamente de las mujeres, es un tema de las familias, es un tema de la sociedad, es un tema del medio ambiente, porque estamos hablando de que en la medida que hemos disminuido las estadísticas no solamente de lactancia, sino también de parto, estamos hablando que hemos castrado de una manera silenciosa y sistemática a los seres humanos. Por esto la Semana Mundial de la Lactancia Materna en este momento se hace fundamental y siempre lo ha sido los 365 días del año para todos los que estamos comprometidos con esta promoción de la maternidad como un acto de gozo, un acto de entrega, un acto de alto impacto en salud mental. Entendiendo que la lactancia materna hace parte de la sexualidad, tenemos que ver la lactancia con varias funciones y desde varias dimensiones. Para mí, una de las funciones y de las dimensiones más importantes de la lactancia materna y del acto de amamantar es la función erótica. Entender que la lactancia materna no es una obligación, sino que debe ser un gozo, debe ser un deseo, debe generar placer en las mujeres. Y para que genere placer las mujeres, por eso, y los hombres acompañándolas a ellas, sosteniéndolas a ellas, cuando deciden ser madres, necesitan ser informadas, educarse de una manera prenatal. La educación prenatal es fundamental porque no podemos llegar en este momento a la maternidad sin haber estado lo más informadas posibles. Y en este sentido, saber que lo que le hace bien a nuestros bebés mamíferos también nos impacta a nosotras y también impacta al planeta es fundamental. La función y la dimensión afectiva del acto de amamantar también nos ancla en este compromiso de la lactancia materna. No solamente es el goce de dar y de recibir todas esas hormonas, esos neurotransmisores, esas conexiones que nos da la posibilidad de la lactancia materna, sino saber que podemos sanar
las generaciones y también sanarnos a nosotras mismas como mujeres, porque cuando amamantamos estamos frente a un espejo. Sostener a una criatura nos muestra de una otra manera cuánto podemos amar, cuánta es nuestra capacidad de amar. Y hablamos de amar como de conectar, de vincular, de tener la empatía neuropsicobiológica a través de la mirada, a través del acto de sostener a nuestras criaturas. Y en esa medida la función erótica y la función afectiva se hacen pilares fundamentales de la lactancia materna, y eso de todas maneras nos impacta, vuelvo y repito, no solamente a la diada mamá y bebé, sino a la familia y sobre todo a la sociedad. Hay otra dimensión que es fundamental, que es la función comunicativa relacional. La lactancia materna no solamente es nutrición biológica, yo pensaría que solamente un 10% de la nutrición es nutrición biológica, pero sobre todo es nutrición afectiva, es nutrición y cambios neuropsicobiológicos, es nutrición inmunológica. Estamos hablando que la lactancia materna no es una acción pequeña, es una acción que impacta la vida de las mujeres, la vida de los hombres, la vida de las familias y la vida de la sociedad. Si seguimos trabajando en esta Semana Mundial de la Lactancia Materna, pero también los 365 años del día, en promover, en defender, en hacer que la lactancia materna suba estas estadísticas que, por ejemplo, para Santander están en el menos del 3% hasta los 6 meses de vida, y son muy pocas las madres que cada día comprenden que no solamente son los 6 meses, los primeros 6 meses de lactancia exclusiva, sino que podemos amamantar de manera complementaria, según la OMS es clara, hasta los 2 años o más. O sea, la lactancia materna no pierde su vigencia. Obviamente, en la medida que los vínculos y el apego esté sano y seguro, la separación y la individuación de mamá y bebé, de esa simbiosis tan primal y tan fundamental, va a ir soltando en la medida que el bebé se siente sostenido, se siente seguro, él va a poder soltarse, él va a poder separarse. Pero cuando hemos roto de una manera temprana, abrupta y a veces un poco pues sin información esta calidad del vínculo y sobre todo del apego, tenemos dificultades adelante en las relaciones con nuestros hijos y los niños con otros niños y niñas. Entonces, es muy importante que entendamos que realmente tenemos que cambiar esa mirada patriarcal hacia la lactancia materna. No es una obligación de las mujeres, es parte de ese continuum de la sexualidad humana, es parte de ese goce que podemos como familia, como pareja, sostener a una nueva criatura que siendo sostenida va a poder sostener a los demás. Obviamente cuestionar, recrear y restaurar el modelo y el paradigma desde lo simbólico, desde lo cultural, donde toda fuente de placer de una u otra manera se ha satanizado y que hay una violencia pues naturalizada e interiorizada en el cuerpo de las mujeres violentadas, heridas, tienen dificultades para conectar y para amamantar de una manera sana, de una manera segura. Por eso es muy importante que empecemos a preguntarnos, a cuestionar y sobre todo a recrear y restaurar el paradigma original, como decía uno de nuestros grandes médicos. El modelo de lo simbólico y la cultura ha hecho que la lactancia materna se vea como algo muy pequeño, como algo sin importancia, sabiendo que es el primer acto de la sexualidad humana para hombres y mujeres. Amamantar y ser amamantado es realmente una bendición neuropsicobiológica, es una palabra que siempre digo cuando tengo la oportunidad de compartir, y tenemos que liberar todas las malas interpretaciones sobre sexualidad humana, incluyendo la lactancia materna, porque la fuerza de la libido, del amor, está en el placer. Por eso siempre es importante, aparte de la información, sanar las heridas primales que tenemos hombres y mujeres y comprender que desde el deseo genuino de ser mamás, del deseo genuino de ser papás,
podemos empezar a construir vínculos sanos desde la gestación, el parto y la lactancia, y obviamente el continuum de la crianza como tal. Tenemos que trabajar lo masculino, lo femenino, y empezar a remover una cantidad de estereotipos y paradigmas que hay frente a lo simbólico de estos conceptos. Y obviamente desraizar todas las violencias. No es fácil, pero es urgente. Y eso es lo que hace que se sanen las mujeres, se sanen los vínculos, se sanen las nuevas generaciones y por tanto también se sane este planeta. Ver, nombrar y visibilizar todas las violencias es importante. Saber que yo puedo decir, yo tengo una violencia interiorizada y tengo que trabajarla, buscar ayuda, es muy importante. Y en esa medida, cuando llegamos a la decisión de la maternidad, podemos, bien informadas, tomar las mejores decisiones. No hablemos de buenas o malas decisiones, sino trabajemos desde la conciencia y el coraje de asumir nuestras violencias para poder tener impacto en nuestras relaciones, especialmente en esas relaciones primales que se establecen desde la gestación, el parto y la lactancia. Bueno, para los que están llegando, saludarles, decirles pues que simplemente este es un momento pues y una oportunidad muy especial para mí en este confinamiento del COVID, de saludarles en el primer día de inicio de la Semana Mundial de la Lactancia Materna como uno de los compromisos adquiridos desde hace más de 15 años con WABA, con ICFAM y sobre todo desde mi profesión y desde el trabajo que hacemos con Camino Claro, y un saludo para nuestras asociadas que están también conectadas por ahí. Vamos a seguir un poco hablando de el impacto que tiene la lactancia materna en la transformación de los paradigmas que hacen autosostenibles, no solamente en salud, sino en salud mental que está integrada, y sobre todo el impacto que tiene que ver con el medio ambiente y sobre todo con la convivencia social y la paz. Cuando hablamos de lactancia materna no nos podemos quedar solamente con las madres gestantes y las que ya han tenido a sus criaturas. Tenemos que salvar a nuestras niñas, por eso es importante que trabajemos sobre la cosificación y la colonización de los cuerpos de las niñas, porque una niña que se empodera es una mujer que toma sabias decisiones y que cuando decide el camino de la maternidad puede informarse y puede actuar con deseo y convicción sobre temas como estos que son la lactancia materna. Las niñas, como las mujeres, pero vuelvo y digo, a veces satanizamos el placer, las niñas como las mujeres tienen un cuerpo que late, que pulsa, y ellas no son informadas. A partir de los 2 años y medio, tanto los niños y niñas exploran sus cuerpos y conectan con el placer, si no lo han, digamos, conectar un poco más visiblemente, porque desde el útero el placer es parte de esos derechos humanos, pero también es una necesidad neuropsicobiológica, es una dádiva que la vida nos ha dado. Por eso hay que seguir promoviendo el autoconocimiento y el autocuidado de nuestras niñas, obviamente de nuestros niños, pero en estos temas de la lactancia materna, el llamado siempre es a que empoderemos a nuestras niñas. Hablar de lactancia, de partos a nuestras niñas no es promover los embarazos tempranos, es informarles para que decidan bien informadas ese camino de la maternidad o el camino de la no maternidad. Hay muchas maneras de ser madres, porque los únicos frutos que dan las mujeres y los hombres no son los hijos. Entonces, por tanto, informar desde temprano, trabajar sobre la cosificación de los cuerpos. Cuerpos colonizados de una manera patriarcal son cuerpos que de una u otra manera se acorazan, y cuando una niña, una adolescente se acoraza y se está desinformada, tiene heridas primales, tiene dificultades en su salud mental, muy probablemente llega a la maternidad acorazada y va a tener dificultades para gozarse esa época tan bella que es el embarazo,
y sobre todo el parto y la lactancia, porque tengan siempre presente que esto es un continuum de la sexualidad femenina, es un continuum de la sexualidad humana como tal. Es el río que nos conecta a todos de una u otra manera, y eso nos conecta con la madre tierra y con la naturaleza y con todo este llamado de la Semana Mundial de la Lactancia Materna sobre el impacto de esta con el medio ambiente. Vamos a seguir trabajando en que nuestras niñas sean dueñas y protagonistas de sus cuerpos, de sus sensaciones y de sus emociones. Por eso, cuando vemos que las niñas se tocan, tenemos que trabajar con esa satanización que se le da al placer y a los cuerpos. Es necesario que se exploren, que antes de que otros las toquen, ellas se toquen a sí mismas. Obviamente a medida que van creciendo, la autoexploración de sus mamas, la autoexploración de sus zonas erógenas, les va no solamente a dar una información sobre salud física, si tienen alguna masita, el olor, la contextura de los fluidos, etcétera. A medida que las mujeres, las niñas crecen y se crecen empoderadas, informadas, con el tesoro del autoconocimiento de sus cuerpos, ellas van a poder tener gestaciones también más gozosas, más informadas, tener partos poderosos y sobre todo vivir lactancias maternas y crianzas más tranquilas y más gozosas. Si seguimos trabajando en el empoderamiento de nuestras niñas, ellas van a poder manejar un cólico menstrual y muy probablemente van a manejar un buen trabajo de parto. Si podemos informarlas a tiempo y ellas deciden ser madres, deciden informadas ser madres sobre todas las cosas buenas de la maternidad, pero también de los costos que a sus vidas en el marco de una sociedad patriarcal y muy machista, pues ellas van a poder dimensionar todas las decisiones que tengan sobre sus cuerpos, sobre sus criaturas, sobre sus familias y sobre el medio ambiente. No es señalar qué es bueno o malo, si amamantar o dar tetero. La idea es que informemos, que empoderemos para que cada mujer desde su individualidad vengan informadas y gocen esas decisiones que tienen que ver con cuidar a otro ser humano. Vamos a seguir celebrando toda esta semana y como todo el año en nuestras posibilidades este acto de amamantar. Pero yo, más que centrarme en la lactancia materna, que yo sé que todas mis compañeras, no solamente aquí en Santander, sino en todo el mundo, las lactistas del mundo, estamos hablando de esta importancia, mi llamado es al autoconocimiento, al empoderamiento de niñas y adolescentes, para que ellas, informadas en el curso de su vida, puedan tomar sabias decisiones frente a ser o no ser madres y puedan en ese camino de decisión de la maternidad poder amamantar desde el gozo, desde el gozo y no desde la obligación biológica de dar teta. Repito, no se da solamente teta, una mujer se da toda. Por eso hay que seguir trabajando los procesos sexuales desde lo primal y entender que esto es un continuum, que las mujeres y las niñas escuchen los latidos de su corazón y escuchen el latido de sus úteros, porque cuando las mujeres se hacen madres, el útero y las mamas se conectan y es muy importante entender neuropsicobiológicamente la conexión que hay entre las mamas y el útero, pero no solamente entre las mamas y el útero, sino entre las mamas, el útero, las criaturas, las generaciones y el medio ambiente. Y para poder que esto tenga un impacto en lo vinculativo, en estas áreas que menciono, pues obviamente hay que empezar a conectar con uno mismo, a soltar también, a relajar el cuerpo, porque pues las mujeres si estamos acorazadas no vamos a poder disfrutar todas estas dimensiones maravillosas de la sexualidad, entre ellas la lactancia materna. Cuando podemos soltar esas corazas, de ahí podemos decir y podemos ser dueñas y conocedoras de nuestro cuerpo. Esto nos hace sujetas de derechos, esto nos hace sujetas de nuestro placer y no solamente objetos.
Cuando nos informamos, nos autoconocemos, nos empoderamos, y esto es un proceso que, vuelvo y repito, debe hacerse desde la misma niñez, desde la adolescencia, para cuando uno es adulto, cuando uno toma la decisión de compartir ya la dimensión sexual y reproductiva con alguien, esto nos haga protagonistas de la vida, y no, vuelvo y repito, no objetos de placer, sino sujetas de placer, que es algo supremamente importante cuando hablamos de los procesos sexuales y los procesos reproductivos. Entonces, siempre mi llamado de atención es a eso, a forjar que el camino que deben tener las mujeres acompañando a las niñas, forjando el empoderamiento y el autoconocimiento. Salvaguardar la función erótica, la función sexual erótica de las mujeres amenazada por el patriarcado es de lo más fundamental. Y cuando hacemos esa labor de salvaguardar la función sexual y erótica de las mujeres, que incluye las gestaciones, los coitos, las gestaciones, los partos, en esto los trabajos de parto, los partos, las lactancias y las crianzas, podemos salvaguardar a las mujeres y a todos de este patriarcado, que es una amenaza para la sociedad y para el medio ambiente. Entonces, miren lo importante que es entender que salvaguardando la función sexual, que cuando hablamos de lo sexual y de lo reproductivo, esto está anclado con lo erótico, con el placer, con el deseo genuino de cuidar a otro, estamos rescatando el planeta de ese demoledor patriarcado que nos está matando a todos, que nos tiene en confinamiento en este momento con el COVID-19, etc. Entonces, es muy importante que sigamos trabajando en eso, que eliminemos los paternalismos, los diminutivos. No queremos princesitas, mujeres embarazaditas, ni mamitas. Queremos mujeres poderosas, creciendo, informadas, mujeres como las medusas, que tengan capacidad de defenderse y defender a sus criaturas, defender los vínculos y defender todo lo que conecta con la sexualidad. Aunque el sistema patriarcal infantilice a las mujeres, cuando una mujer se informa, cuando una mujer se informa desde la infancia, desde la adolescencia, y se empodera, termina haciendo lo que tiene que hacer en estos procesos. No se entrega al sistema para que solamente el sistema le guíe, sino que se permite acompañarse informada y pueda vivir gestaciones más conscientes, partos más dignos, más saludables, y pueda amamantar con conciencia, con gozo y con el impacto que da la lactancia materna desde el nacimiento de nuestras criaturas hasta cuando ella quiera. Estamos hablando de 2 años o más. Vamos a seguir entonces en este trabajo de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, pero sobre todo seguir trabajando con todo lo que tiene que ver con las maternidades informadas, maternidades y paternidades conscientes, elegidas, dignas. Recuerden que una sociedad sin madre, una sociedad malparida, una sociedad sin maternaje placentero, es una sociedad huérfana. Y esto es toda una estrategia patriarcal que amenaza no solamente a la vida y la salud y salud mental de los seres humanos, sino al medio ambiente. Entonces, miren lo importante que es esta Semana Mundial de la Lactancia Materna y todo el mensaje que esta Semana Mundial nos trae a hombres y a mujeres y a familias. Entonces, quiero recalcar y finalizar este saludo de inicio de Semana Mundial de Lactancia Materna, recordándoles esto que es básico, que es primal: la aceptación, la valoración de sí, el autoconocimiento como pilar de la sexualidad y de la salud mental. Debemos tomar decisiones desde la información, tenemos que tomar decisiones desde la autonomía, y esto nos lo da es el empoderamiento, que es estar bien informados, conocer nuestro cuerpo, el funcionamiento de nuestro cuerpo y el impacto que tiene para sí mismas, para las familias y para las criaturas, todas nuestras decisiones con respecto a la crianza de nuestros hijos. Es importante recuperar, pues obviamente, las relaciones entre hombres y mujeres, y no hay otra manera de recuperar esto sino es salvaguardando todas las funciones
sexuales y eróticas de las mujeres, entre ellas la maternidad, que incluye las gestaciones, los trabajos de parto, los partos y las lactancias. Siempre es mejor una relación armónica, y esta se da desde lo primal, y amamantar es primal, y criar es de las cosas más primales y que sostienen la vida humana. No solamente, repito, separen hijos e hijas, también separen proyectos cotidianos. También hay caídas, pero te puede uno levantar. Vamos a seguir entonces trabajando en informar a las mujeres para que vuelvan a desacorazar sus cuerpos, para que alejen no solamente el dolor, sino que desde la información puedan vivir cada decisión que tenga que ver con su sexualidad, y pues desde el movimiento, el deseo y la necesidad, bueno, y sobre todo la conciencia, hagamos mejores sinergias con las criaturas y con nuestros hijos. La sexualidad femenina arrulla y nutre a las criaturas, y en esa medida nutre el planeta, nutre todo. Entonces vamos a seguir trabajando con esa armonía frente a los cuerpos, para que las mujeres realmente se deleiten cuando tomen decisiones sexuales y reproductivas, que es de los temas más importantes en este momento y de gran impacto en el medio ambiente y en la salud de los seres humanos. Entonces, con este saludo y con todo el deseo de que sigamos sanando estas heridas patriarcales en la sexualidad femenina y en la sexualidad humana, generando más factores protectores y factores resilientes para que la lactancia y el acto de amamantar sea un logro contracorriente en esta sociedad tan patriarcal, y se posibilite la restauración de estos paradigmas primales de apego seguro, de vinculación y sinergias sanas, pues comenzamos la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Un saludo para todas y para todos los que se han conectado, y gracias por estar aquí en este corto saludo, y bienvenidos a la Semana Mundial de la Lactancia Materna 2020. Un placer. Les dejo, todos saben mis contactos, mis correos, cualquier cosa. Estamos esta semana a través de Facebook Live y de Instagram compartiendo información que nos orienten desde Guava o desde ICFAN y desde todas nuestros enlaces pro lactancia materna. Un saludo para todos, un placer saludarlos, y gracias por estar aquí acompañándome en esta corta bienvenida a la Semana Mundial de la Lactancia Materna 2020. Chao.